Camaradas y amigos franceses y españoles, sentaros allí. Al saludaros con el alma en esta impresionante reunión de solidaridad para con nuestro pueblo, en su lucha por el restablecimiento de la democracia en España, me es difícil sustraerme a la emoción del recuerdo. Hace 35 años, toda una vida, en el verano de 1936, yo vine aquí, a París, a este París de la Gran Revolución, al París de la Comuna y de las grandes luchas obreras y de la democracia. Y fue aquí, en esta Francia, que tradicionalmente ha apoyado la lucha de todos los pueblos por la libertad, donde se organizaron las primeras brigadas de voluntarios que fueron a España a luchar en las trincheras de la República, comportándose como verdaderos héroes. Y más tarde, cuando para Francia llegaron los días sombríos de la agresión hitleriana, en la resistencia francesa participaron heroicamente los españoles que apenas habían dejado las armas y que sabían ya lo que el fascismo representaba para los pueblos. Nos reunimos aquí como camaradas, como amigos, como compatriotas, hombres y mujeres, y nos reunimos no a llorar como las hijas de Jerusalén sobre nuestro largo exilio, ni a remover cenizas de odios fratricidas, ni a levantar como bandera de lucha la mortaja de nuestros muertos. Nos reunimos aquí, como lo hacemos siempre los comunistas, para hablar de la vida y de la lucha, de nuestras esperanzas e ilusiones, de nuestra confianza en el futuro luminoso de nuestra patria. Bé, bona vesprada. Gràcies per vindre a la presentació de la biografia de Passionària. Sempre ens hem acostumat durant molts anys a enfrontar la memòria i l'oblit. Jo crec que hauríem de canviar el xip. Oblidar no oblida ningú, oblidar és impossible, i el que sí que assistim és a la diversitat de memòries. Cadascú té la seva memòria. Estos dies, tots sabeu que una memòria, la del franquisme, s'ha celebrat en les esglésies. Nosaltres avui celebrem la democràcia en el Paraninf de la universitat. Gràcies per vindre i passem ràpidament a les persones de la taula. Jo no diré res més, estaré en Mario després demà en Madrid, els dos, també parlant d'este llibre, així és que passe ràpidament la paraula a Marga Sanz. Pues muchas gracias, Alfons. Bien, me toca abrir este coloquio, pero yo diría que Passionària, como cualquier personaje histórico, suele despertar grandes fobias, pero también grandes pasiones, porque suele confundirse siempre lo que son el plano personal, lo que es la persona, lo que es el personaje y lo que es el mito. Y yo creo que el valor de
de este libro es que es un trabajo equilibrado que sabe perfectamente diferenciarlo. Sabe esa parte de pasionaria mito, el antifascismo, el no pasarán. Sabe perfectamente esa parte de pasionaria personaje que levanta el Partido Comunista, que está dentro de las mujeres antifascistas, su militancia, y está esa parte de pasionaria persona, con la muerte de sus hijos, la tristeza y sus desgarros personales ante muchos acontecimientos. Bien, pues desde ese punto de vista el libro es equilibrado y sabe diferenciarlo perfectamente. Por otra parte, es un libro valiente, porque hay que ser arriesgado para atreverse a escribir algo novedoso sobre algo que ya se ha escrito, que ya se ha escrito y mucho. Pero yo diría que este libro tiene unas virtudes, y es esa gran capacidad y ese sustento documental impresionante, que quien quiera leerlo lo puede hacer al final del libro, esa capacidad historiográfica que sabe poner en primer plano cuestiones que habían pasado desapercibidas en otras historias de pasionaria, y aquí están, ¿vale? Y también hay que ser valientes para mostrar las contradicciones, las sombras, los claros de este mito que es pasionaria, que se reflejan en el libro. Yo quiero decir que Mario ha sabido conseguir situar a pasionaria en su momento histórico, porque cualquiera que lea este libro se enterará de lo que pasó en los primeros 80 años del siglo XX. Y eso es muy importante, tener como referencia histórica una historia que nos interesa por nuestras apetencias, pero que puede interesar a muchas personas investigadoras, historiadores, etc. Por tanto, es que Pasionaria, como protagonista del libro, es también el hilo conductor de los principales acontecimientos históricos que suceden en esos 80 años del siglo XX. Y se nota la perspectiva del autor, que sin estar en su torre de marfil, como antes decía, nos habla de los claros y de los oscuros de toda esta historia. Yo diría que este libro no solamente es fácil, sino que además es agradable de leer. Es útil para nuestros conocimientos sobre un periodo de la historia que tanto se ha escrito, y ya tiene mérito, como decía, volverlo a escribir y encontrar una visión o un enfoque nuevos. Por eso este libro servirá también como libro de consulta, como referencia para quien tenga que hacer trabajos o escribir artículos, no solamente sobre Pasionaria, sino sobre el conjunto de los hechos históricos que aquí se relatan. Y hablando de Dolores, me vais a permitir que me refiera a una faceta de Pasionaria de la que poco se conoce, y me parece que es cuanto menos interesante señalarlo en esta presentación y hacer mella en ella en este centenario. Siempre he pensado que de los partidos y las organizaciones que desplegaron su actividad en la clandestinidad, el Partido Comunista fue el que llevó a cabo el mayor esfuerzo por avanzar en el tratamiento de la cuestión femenina, así se decía, y por integrar a las mujeres en condiciones de igualdad. Y Dolores no fue ajena a ese esfuerzo, enmarcada en su tiempo y en el tiempo de las mujeres de entonces, porque Dolores se enfrentó, rompió con el estereotipo que la derecha le asignaba a las mujeres para, y sin renegar de su condición de mujer, salir a la calle y comprometerse en la lucha por una sociedad sin opresiones. Se enfrentó al oscurantismo y a la sumisión que la Iglesia proclamaba para las mujeres, al pensamiento reaccionario que le asignaba el papel exclusivo al cuidado de los hijos, la casa o el marido, y la relegaba a un papel subalterno en la sociedad, sin derechos sociales, sin derechos políticos. Se atrevió a hablar de explotación, de miseria, de pobreza de los pueblos, de derechos políticos y sociales, o de la amnistía o de la paz. Cuestionó radicalmente en su tiempo al capitalismo y abrazó la causa del comunismo, demostrando una gran solidez en sus convicciones y una gran valentía y autodeterminación en su compromiso. Por eso en el año 33 ya hablaba del lamentado estado de las mujeres que trabajaban en las fábricas, de la miseria, del maltrato, de los abusos, y las incitó a levantarse contra el fascismo, contra la derecha, contra los explotadores. Creó la Comisión Femenina, se llamó en el 32, del Partido Comunista de España. En el 34 promovió la agrupación de mujeres antifascistas, la que sería luego.
y en el 1945 se incorporó a la Federación Internacional Democrática de Mujeres. Pero quiere decir que toda esta historia de compromiso con las mujeres en su lucha por la igualdad y los derechos políticos y sociales, a mí lo que me ha impresionado y conmovido es la defensa y el reconocimiento que Dolores hace del papel de las mujeres comunistas en los tiempos más duros y difíciles de la dictadura. Porque fueron mujeres comunistas quienes en los tiempos más duros articularon la resistencia, forjando redes de solidaridad, canalizaron la ayuda a los presos y perseguidos, sostuvieron a los huidos, levantaron cadenas de evacuación, ayudaron a la guerrilla en su supervivencia física y política. Su trabajo no se limitó a tareas humanitarias necesarias por otra parte. Restablecieron los contactos y las redes para mantener la estructura del partido, desempeñando tareas básicas para la conservación de la organización, confeccionando y distribuyendo la prensa clandestina, introduciendo información, documentos, orientaciones de lucha en las cárceles, conectando a los presos con el exterior, con el partido y el partido con la población penal, que era numerosísima en los años 40. Y es que mantener el contacto en las cárceles era prioritario para asegurar la supervivencia del partido en la posguerra, y en ese terreno la labor de las mujeres de presos fue decisiva, crucial y fundamental. Y cuando el partido empezó a reconstruirse, empezando ya los 80, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se encontró con mujeres activas, conscientes de su compromiso, que recogiendo el espíritu de las mujeres antifascistas, seguían luchando y abrían caminos para su empoderamiento. Fue camino difícil que tuvo que superar resistencias internas en el partido. Se consideraba que ese trabajo era un trabajo menor el que hacían las mujeres y no era cuando realmente era fundamental para el Partido Comunista, y además las mujeres estaban arriesgando su vida y la de los hijos que les tocaba custodiar. Dolores se puso al frente de ese reconocimiento y se puso al frente por la integración orgánica de las mujeres comunistas y su promoción. Y es ella, como presidenta y secretaria general del Partido Comunista, quien presenta el informe y que posteriormente impulsaría un informe en el Comité Central del 51 y posteriormente impulsó en el 52 una carta a la militancia donde daba impulso y ánimo a las mujeres a incorporarse al Partido Comunista y a seguir trabajando contra el fascismo. Y todo esto hay que decir que ella misma reconoció, y lo decía de esta forma en sus discursos y en sus escritos, que dentro del partido todavía se consideraba la militancia comunista de las mujeres como una militancia débil, como una militancia que había que guiar, que había que establecer como un paternalismo encima de la mujer, que no se la podía dejar sola en los accesos a los puestos de dirección. Eso era la cultura que todavía rezumaba en el partido, pese a la lucha que se seguía contra la dictadura. Y ella encabezó la lucha contra esa forma de entender la militancia de las mujeres y las incorporó, llamó a su incorporación a la lucha, y en el quinto congreso, en el 54, del Partido Comunista, promueve un giro en el discurso, un giro en la concepción del papel de la mujer en el partido, en la sociedad y en la lucha, y plantea con claridad que la mujer es una pieza clave en la lucha contra el fascismo, contra el franquismo y contra la dictadura. Y yo diría que el trabajo de Dolores y las mujeres que con ella militaban empezó a dar frutos, y la incorporación de la mujer empezó a fructificar y se empezó a hacer masiva. Con el tiempo, las mujeres comunistas estuvieron a la cabeza en la lucha por la amnistía, contra la carestía de la vida y la defensa de la paz. Fueron una pieza fundamental de la formulación y en el desarrollo de la política de reconciliación nacional del 56, que ya recogía la necesidad de combatir la desigualdad entre hombres y mujeres. Y ese largo camino de la lucha de la mujer por sus derechos daría lugar posteriormente a la creación del Movimiento Democrático de Mujeres y a la progresiva incorporación de las reivindicaciones de género que también aspiraban las mujeres en una sociedad que emergía exigiendo derechos, libertad, democracia y socialismo. Reivindicaciones que se incorporaron a los programas y a la actividad política del Partido Comunista de España. Es la historia, la de Dolores, la historia de un compromiso rupturista, la que se destila de su militancia. Por eso suscribo plenamente la cita del libro de Mario, que dice: ella, la primera o una de las primeras mujeres que dirigió un partido político en el mundo,
Fue feminista en su tiempo histórico, aunque desde una perspectiva ortodoxa ella negara ese término. Dolores, tan vilipendiada por uno, tan queridos por otros, genera rechazo entre los no demócratas, entre el fascismo y entre quienes no se creen que la sociedad pueda guiarse por valores de solidaridad, de igualdad, de justicia social. Y por eso, seguramente, los fascistas violentaron la tumba de Dolores no hace mucho. Muchas gracias. Teresa. Bueno, a mí la verdad es que me da un poco de pudor y vergüenza intervenir aquí porque yo, la verdad es que conocí a Dolores teniendo 3 años. Entonces, todo lo que os puedo contar de Dolores son cosas que puede contar una niña que vivió cerca de ella sencillamente porque cuando estábamos en Francia, mi madre formaba parte de la Unión de Mujeres Antifascistas y tenía que ir a corregir pruebas y galeradas, y entonces cuando no tenía dónde dejarme me dejaba en casa de Dolores. Y Dolores era, desde el punto de vista humano, era la persona que todos hemos querido tener como madre, pero se te olvidaba que, bueno, a una niña ni siquiera lo sabía que era una dirigente, pero era una mujer en ese momento alegre, le encantaba cantar. En cuanto aparecía alguien por su casa se metía en la cocina, preparaba una tortilla, era muy humana con los niños, te enseñaba todo lo que te podía enseñar, bromeaba. Y luego también era una mujer muy de su época, que eso hay gente que no lo entiende. Dolores había nacido en 1895 y entonces, como tal, por muy avanzada y muy moderna y muy progresista que fuera, no dejaba de ser una mujer de su época. Y tenía algunas cosas. Yo, por ejemplo, cuento siempre una anécdota. Cuando ya volvieron a España, mi madre era bastante amiga de ella, mi padre también, y de vez en cuando los invitaba a estar en casa de Dolores. Y una de las veces la invitó para celebrar el fin de año, en Madrid ya. Llegamos ahí, dijeron, vamos a celebrarlo antes porque Dolores ya está muy cansada. Y yo acompañé a mi madre y iba con mi hija. Era después de Navidad y a mi hija le habían traído Papá Noel unos pantalones. Ella se vistió con sus pantalones nuevos, salió y dijo, vamos. Y yo la veo y digo, no, nena, quítate esos pantalones, así no podemos ir a casa de Dolores. ¿Cómo que no? Pues yo no me quito los pantalones, yo no sé qué. Bueno, armó un follón y al final se salió con la suya. Llegamos a casa de Dolores, nos abre Ketty, la niña no dice nada, al rato pasa Irene por ahí, tampoco la niña calladita, y llegamos a estar con Dolores. Nos sentamos y mi niña, que entonces era muy redicha, dice, ¿sabes, Dolores? Pues a mí me han dicho que no te gustan las mujeres con pantalones y a mí las que me han abierto la puerta, todas llevan pantalones. Y entonces Dolores dijo, sí, es verdad, a mí nunca me han gustado las mujeres con pantalones, pero los tiempos han cambiado y no hay más remedio que aguantarse. Entonces eso era, pero Dolores era la persona más humana, más maternal y al mismo tiempo más alegre. Ella, por ejemplo, con mi madre, cuando se reunían, mi madre la habían criado las monjas y entonces pues una de las cosas que hacían es recordar canciones religiosas, zarzuelas y también cuplés. A Dolores le encantaba que mi madre le cantase los cuplés de la época. Entonces ha sido una vivencia, es decir, es verdad que era una gran dirigente y esa voz que se le oye en los mítines, pero luego cuando estabas con ella era una persona muy humana, muy sencilla y muy comprensiva. Esa fuerza que ella lanzaba en los mítines, una vez dentro de casa, era todo cariño, todo amor. Y luego lo que sí era también mucho, era una gran comunista, independientemente de que fuera dirigente. A ella lo que le importó siempre era la unidad del partido. Ella quería que el partido estuviera unido. Y el partido, mucha gente, yo lo he oído decir, no, cuando hubo fracciones con los listerinos y tal, no, yo me quedo donde está Dolores. Ella era, digamos, la unión de ese partido. Y ella era un militante cualquiera, se sometía a la disciplina de partido como cualquier otro. Entonces ya os digo, yo poco, podría contar muchas anécdotas, pero eso, de vida vivida.
Y el resto pues lo tenéis que leer en el libro, porque lo que sí tiene el libro es que se lee como si fuera una novela. Se lee muy rápido, casi de un tirón, y para mí tiene una gran ventaja, que seguramente para algunos de vosotros también. Hemos oído hablar muchas veces de cosas que habían pasado en el partido, no sé, el caso de Semprún y otros casos. Pero lo que se nos decía, por lo menos a los más jóvenes, es que no estaban de acuerdo con la línea del partido. Y ahí se acababa la historia, no se daban más explicaciones. Pero el libro tiene un montón de documentos. Y en esos documentos tú te enteras qué es lo que pasó, qué es lo que pretendían unos, qué es lo que pretendían los otros. Yo creo que eso también tiene un valor enorme para el futuro. Pero bueno, es todo lo que os puedo decir. Gracias Teresa. Hablando de libros, esta tarde estamos presentando un libro y está a la venta ahí a la salida, para que lo sepáis. Javier. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un verdadero placer poder estar en esta mesa por varias razones. En primer lugar, por poder tener la oportunidad de presentar esta biografía de Passionaria escrita por Mario, a quien lo único que puedo hacer es felicitarle por su excelente trabajo de documentación y además por el éxito que está teniendo el libro, un éxito que espero que continúe en muchas ediciones más. En segundo lugar, por hacerlo y compartir mesa con unos ponentes a los que respeto y admiro, como Alfons, Teresa, como Marga y el propio Mario, y por supuesto por estar aquí con todos vosotros y todas vosotras. Quiero además agradecerle, porque es la primera presentación en la que coincido con él, agradecerle a Mario haber contado conmigo para la portada de este libro. Para mí, desde luego, es un orgullo poder haber hecho la ilustración de esta biografía. La historia de la vida de Passionaria es la historia de España en el siglo XX. Más concretamente, es la historia del pueblo español, es la historia de la clase trabajadora española, es la historia de las capas populares, es una historia de luchas, es una historia de sufrimiento, es una historia de explotación, es una historia de victorias, es una historia también de derrotas. Una historia también de lutos encadenados, como ese luto encadenado de Dolores, que hicieron que esa imagen de Dolores con su vestido negro se haya una imagen que está grabada para siempre en la historia de España y en la historia del mundo. La imagen y la voz de Passionaria está impregnada en la memoria y en la vida de distintas generaciones, de millones y millones de familias de este país, como la mía. Yo desde muy pequeño, prácticamente desde que nací, el nombre de Passionaria resonaba entre las paredes de mi casa de manera permanente, prácticamente en la voz de mi familia más cercana, en la voz, por ejemplo, de mis abuelos, que contaban cómo en julio del 36, a un pequeñísimo pueblo de La Mancha, Ruidera, con apenas 200, 300 habitantes, llegaba por radio el llamamiento de Passionaria a defender la República del golpe de Estado. Y aquellos dos jóvenes, entonces, junto a otros jóvenes, pues se subieron en un camión, camino de Madrid, se enrolaron en el 5º Regimiento y después formarían parte del batallón Passionaria, que se conformaría los primeros días de agosto. Pasaron 3 años en la guerra juntos, pasaron 3 años en un campo de concentración y luego pasaron 40 años de franquismo. Y también en la voz de mi madre, como desde pequeño me contaba cómo su padre, es decir, mi abuelo, durante años le ponía en voz muy bajita a la radio, le ponía la Pirenaica, que fue aquella radio creada a instancias también de Dolores Ibárruri, desde donde ésta le hablaba al pueblo español, bueno, aquel o aquella parte que se atrevía a sintonizar aquella radio, porque simplemente sintonizar la Pirenaica ya era un acto de rebeldía y un gesto de oposición a aquella dictadura fascista. Luego también en la voz de mi padre, uno de los primeros alcaldes democráticos del PC, cuando por mi casa pasaban toda la militancia comunista de aquella época, y la imagen de aquellos años era Dolores llegando a España, era Dolores bajando por las escaleras del Congreso. Y luego más tarde, cuando fui adquiriendo conciencia política y empecé a militar en el Partido Comunista, fui comprendiendo la importancia que había tenido Dolores Ibárruri para muchas familias, no solo para la mía, pero sobre todo la trascendencia que su figura
había tenido en dos aspectos de los que me gustaría hablar. A uno solamente me voy a referir, pero el primero es el que más me importa. El primero como dirigente social y política, que por un lado, en un momento trascendente y trágico de la historia de España, tuvo la capacidad de movilizar a millones de trabajadores y trabajadoras, de ser la voz, de ser la esperanza, de ser también el consuelo de cientos de miles de milicianos y milicianas, de ser la imagen para todo el mundo de lucha de un pueblo, del pueblo español en lucha contra el fascismo, y llegado el momento también de ser la primera mujer dirigente de un partido político en España, del Partido Comunista de España, ni más ni menos. De ser una diputada que en plena sesión parlamentaria recibía una llamada diciendo que se estaba produciendo un desahucio y estaban desahuciando casi a todos los vecinos de un edificio, se levantó de su escaño y se fue a parar el desahucio, por mucho que lo hubiera ordenado un juzgado, y les dijo a los guardias: el juzgado no puede nada cuando el pueblo no está dispuesto a dejarse atropellar. Ahora mismo meten ustedes a ese hombre en su casa. Es decir, que no solo era una líder política y social, sino que llegó a ser una diputada que era capaz de enfrentarse a las leyes que eran injustas. Y un segundo aspecto, también que es interesante analizar, es el de Pasionaria como mito, una mujer convertida en una figura absolutamente respetada y querida por todos los comunistas de España y de todo el mundo, pero una mujer que ya no ejercía ningún tipo de poder político dentro de la organización. Y ambos aspectos creo que son dignos de ser analizados, pero a mí me interesa sobre todo el primero, sobre todo como ejemplo, y mucho más en estos tiempos tan oscuros en los que nos estamos adentrando. Oscuros para un montón de familias trabajadoras, pero sobre todo para una juventud que está sufriendo en carne propia los efectos de una crisis permanente que está instaurada en la sociedad occidental y más en un país tan dependiente como España. Una juventud que está soportando más del 40% de paro, que el más de un 80% no puede iniciar un proyecto de vida, ni siquiera irse de casa de sus padres. Una juventud que está sufriendo además la represión de un régimen que reprime de manera violenta a quienes protestan ante una situación que es cada vez más complicada y más irrespirable, de un régimen que lamentablemente sigue amparando y protegiendo a los fascistas y encarcelando a muchos antifascistas, de un régimen cuyos medios de comunicación elevan a los altares de las tertulias televisivas a los personajes más siniestros y oscuros para difundir su mensaje de odio, mientras se criminaliza y se estigmatiza a quienes piden justicia social, ya sean sindicalistas, ya sean artistas, ya sean jóvenes antifascistas, y de un régimen que, por ejemplo, apalea a los trabajadores de Cádiz que están luchando por sus puestos de trabajo. Y son tiempos oscuros porque en los últimos años estamos viviendo, lamentablemente, un peligroso auge del fascismo en todo el mundo, aunque tenga distintas caretas, y por supuesto también en este país. Y por eso me interesa ese primer aspecto de la figura de Pasionaria, porque nos inspira a seguir su ejemplo enfrentándonos a las leyes injustas, porque recuerda además que es fundamental la unidad de la clase trabajadora, del pueblo trabajador para defender sus derechos, y porque con obras como las que estamos presentando aquí nos evoca una consigna más necesaria que nunca, que es no pasarán. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gràcies, Javier. Bé, esta és la cinquena activitat que en el Fòrum de Debats hem organitzat. Al principi pensàvem que el context en el que anàvem a desenvolupar aquestes sessions era el debat sobre la nova llei de memòria democràtica. Al principi pensàvem serà una altra frustració més o de debò serà una definitiva llei de memòria democràtica. De moment no ho sabem, s'ha tornat a paralitzar, diguem-ne, el debat sobre la nova llei de memòria i, per tant, no sabem en què quedarà. Mario Amorós és un amic de molts anys i jo crec que Mario té dos grans passions, una el Partit Comunista i l'altra Xile. I dic i trac així a Xile perquè molta gent dels que estem així el vam conèixer precisament quan va començar a parlar i a escriure del rector, del sacerdot Toni Lledó, que encara continua sent un desaparegut des del 74 en Xile.
Després ha continuat treballant en personatges de Xile. A continuació va publicar la biografia de Salvador Allende. També la presentarem així en la universitat. A continuació, Pinochet o Neruda, no recordo ara quina va ser primera i quina després, però en tot cas, després de Salvador Allende, vingué la biografia de Pinochet i de Neruda. I finalment, avui tenim així amb la biografia de Pasionaria. Gracias, Mario, por estar una vez más aquí con nosotros. Y bueno, Mario se n'ha d'anar en el tren a les 9, el tren ix a les 9, i per tant volem encara donar-vos uns minuts de paraula si teniu interès. Per tant, gràcies, Mario. Gràcies. Gràcies, bona tarda a tots i a totes. Gràcies, Alfons, i gràcies una vegada més a la Universitat de València per convidar-me a presentar un dels meus llibres. Ja fa més de 20 anys, quasi mitja vida que vinc a la nau a parlar de Xile fonamentalment, però també d'altres temes com avui. Gràcies a Teresa Cordón, que ens porta també la memòria de son pare, un dels grans militars de la República, el general Antonio Cordón. Gràcies a la meva camarada Marga i al meu camarada Javier Parra, que ens va regalar la meravellosa il·lustració de Dolores, que és la portada d'aquest llibre, que va tindre, quan la van posar en internet, un impacte molt important. Tot el món parla molt bé del treball de Javier com a il·lustrador, que és impressionant. Jo les recomano que miren, posen en Google Javier Parra Art UI i disfrutarán d'un artista excepcional. Ara parlaré en castellà per no continuar destrossant la llengua. El 18 de julio de 1936, sábado, Mundo Obrero, periódico del PC, vespertino, salía por la tarde, en Madrid sale a la calle con un titular que ponía en portada «Viva la República Democrática». El formato de Mundo Obrero era como otros tantos periódicos de la época, tamaño sábana, gigante, y tenía ese titular que reproducía el comunicado del Ministerio de la Gobernación, el Ministerio del Interior de la época, de las 8:30 de la mañana de aquel día, que decía que el golpe de Estado contra la República, que había empezado la tarde anterior en el Protectorado Español del Norte de África, en Marruecos, estaba en vías de ser sofocado y que la normalidad volvería al conjunto del territorio español en las próximas días u horas. Bueno, aquel día, 18 de julio, por la tarde, en Madrid, el presidente del Gobierno, Santiago Casares Quiroga, presenta la dimisión al presidente de la República, don Manuel Azaña. La República está sin gobierno. Además, el Ministerio de la Gobernación ordena instalar en su sede, en la Puerta del Sol de Madrid, donde hoy está la presidencia de la Comunidad de Madrid y en la dictadura estuvo la siniestra Dirección General de Seguridad, donde tantos luchadores por la libertad fueron torturados o incluso asesinados. Ahí, en la Puerta del Sol, se instalan los micrófonos de la principal emisora de radio de Madrid, Unión Radio Madrid, la actual cadena SER. Y por esos micrófonos se leen aquella tarde, el 18 de julio, comunicados de la UGT, un comunicado del PC y del PSOE, habla el vicepresidente nacional de la CNT, hablan líderes del Partido Sindicalista y del PUM. Y en aquella tarde de verano en Madrid, con la gente comiendo helados, yendo al cine o al frontón Recoletos, la dirección del Partido Comunista está reunida en la sede de su comité central, en la calle Piamonte número 4, en el barrio de Chueca, sede contigua a la Casa del Pueblo Socialista, calle Piamonte número 2, inaugurada por Pablo Iglesias el año 11. Hasta allí llegan centenares de obreros, de trabajadores, de militantes, a preguntar, a intentar saber qué estaba pasando realmente en el conjunto de España. En aquellas horas, ya a las 9:10 de la noche, desde Radio Sevilla, uno de los generales fascistas sublevados, Queipo de Llano, habla por primera vez y dice, por Radio Sevilla, que Madrid está a punto de caer en manos de los sublevados, puesto que las tropas del general Mola ya están yendo hacia Guadarrama y Somosierra para avanzar hacia Madrid. En aquel momento crucial, cuando la República está sin gobierno, la dirección del Partido Comunista pide a su diputada por Asturias, Dolores Ibarruri, que vaya a la Puerta del Sol, al filo ya de la medianoche, y cuando pasan 10 minutos del 19 de julio del año 36, Dolores, en el Salón Canalejas del edificio de la Puerta del Sol, se planta delante de los micrófonos de Unión Radio y lee
el llamamiento del Partido Comunista al pueblo republicano. El famoso discurso del no pasarán no es tanto un discurso de Dolores como dijo Mundo Obrero el 20 de julio del 36, nuestra camarada pasionaria lee ante el micrófono del Ministerio de la Gobernación un vibrante llamamiento del Partido Comunista. Ese es el discurso del no pasarán, el llamado discurso, considerado uno de los grandes textos políticos del siglo XX. Si se fijan, apenas son 4 o 5 párrafos, pero en esos párrafos que empiezan el discurso, trabajadores, antifascistas, pueblo laborioso, todos en pie, dispuestos a defender la República. En ese discurso, en ese llamamiento de Dolores y del PC, están las claves de lo que fue el discurso del Partido Comunista durante gran parte de la Guerra Civil. El llamamiento a los trabajadores, a los campesinos, al conjunto de fuerzas de izquierda a unirse en defensa de la democracia, de la República y del programa del Frente Popular y a levantar las armas, como fue el caso del primer pueblo, el pueblo republicano español, que lo hizo para detener el avance del fascismo en Europa, que hasta entonces era un paseo militar y nunca mejor dicho. Ese discurso de Dolores del PC, con la consigna de no pasarán, que está presente en la propaganda del Partido Comunista desde el año 34, incluso en viñetas de Mundo Obrero, se traduce a varios idiomas, se publica en la prensa mundial y esa consigna, no pasarán, acompaña a la imagen de Pasionaria, que se convierte en el mito, en el símbolo universal de la lucha antifascista en España. En la epopeya y en la tragedia de la Guerra de España se forja el mito de Pasionaria como esa mujer vestida de negro que era capaz, con un discurso potente, claro, que llegaba al corazón y a la cabeza de quienes la escuchaban, de movilizar a todo un pueblo en defensa de la democracia y contra el fascismo. Es algo increíble si pensamos que Dolores nació en Gallarta, en el corazón de la cuenca minera vizcaína, el 9 de diciembre de 1895, en el seno de una familia constituida por Antonio el Artillero, Antonio Ibarruri, niño huérfano, y Juliana Gómez, una mujer emigrada de Soria a la cuenca minera, como otros miles de trabajadores para buscarse el pan. Nació en un hogar constituido por 10 hermanos más, junto con Dolores 11 hijos, de los que solo 7 llegaron a la edad adulta. Dolores fue a la escuela hasta los 15 años, quiso formarse como maestra en la Escuela Superior de Maestras de Vizcaya, pero no pudo cumplir esa aspiración, lo cual, como ella también contó en entrevistas y documentales, le generó una gran frustración. Siempre decía, no imagináis lo que lloré cuando no me pude formar como maestra. Fue una niña a la que le inculcaron la religiosidad católica de manera muy potente, formó parte de una organización llamada el Apostolado de la Oración, iba a misa los domingos y fiestas de guardar, participaba en tareas en la parroquia de Gallarta y cuando no se puede formar como maestra, con 15 años, hacia 1910, ingresa en un taller de costura para aprender esa tarea y poder trabajar hasta que se casara. Trabajó como empleada de una taberna que aún existe hoy, en La Arboleda, cerca de Gallarta, y trabajó también para una familia de comerciantes de Gallarta como sirvienta. Ella nace en el momento y crece en el momento de mayor auge de la minería del hierro en Vizcaya. A partir de la explotación del hierro y de la clase obrera vizcaína, se forjaron dos cosas importantes para la biografía de Dolores. Primero, la burguesía vasca, el gran capital vasco que en aquel momento funda los bancos de Bilbao y Vizcaya, por ejemplo, y de la mano de ese movimiento obrero se forma, de esos miles de trabajadores de la minería, se forma un poderoso movimiento obrero de orientación socialista en torno al PSOE y a la UGT. Y eso será muy importante porque cuando Dolores se casa el año 16, con 20 años recién cumplidos, en febrero de aquel año, por la iglesia en Gallarta, ella se casa con un minero socialista, con Julián Ruiz. Teresa Pamies, gran militante comunista y gran escritora y esposa de Gregorio López Raimundo, contó en su libro, una española llamada Dolores Ibarruri del año 76, que sin Julián Ruiz, sin aquel minero socialista con quien se casó Dolores, no hubiera existido Pasionaria. Fue Julián Ruiz, militante socialista, fundador de las Juventudes Socialistas en Vizcaya con 13 años, minero desde los 10 años,
Un hombre a quien Dolores describe en el primer texto autobiográfico que ella redacta en Moscú en diciembre del 33 para la Internacional Comunista como un militante con una conciencia de clase formidable. Fue Julián quien acompaña a Dolores en su tránsito hacia la inserción en el movimiento obrero socialista y así en agosto del año 17 Dolores participa en la gran huelga general de aquel año, incluso fabricando explosivos, ayudando a los compañeros que eran represaliados, como fue el caso de Julián, que estuvo en la cárcel varios meses. Y a final de aquel año, Dolores ingresa como militante en el Partido Socialista Obrero Español. Fue militante del PSOE hasta el año 20. Ella lo dejó también escrito en sus textos autobiográficos de los años 30. Y, evidentemente, la huelga general del año 17 y su ingreso en el PSOE coinciden con el triunfo de la revolución en Rusia, cuyos ecos van llegando a España y al resto de países lentamente. Si uno lee El Socialista de noviembre del año 17, llegan nombres Kerensky, Lenin, Trotsky, Palacio de Invierno, pero con una gran confusión, evidentemente, en la época. Las noticias de países tan lejanos como Rusia tardaban en ser procesadas y en llegar con la claridad para que los hechos fueran comprendidos. Pero se funda la Internacional Comunista en marzo del año 19 y se abre ya el proceso en todos los partidos socialistas del mundo en torno a la adhesión a la Internacional Comunista. En el caso de España fue un proceso apasionante que requirió 3 congresos extraordinarios del PSOE. Incluso el Partido Socialista en junio del año 20 aprueba la incorporación a la Internacional Comunista con 3 condiciones que fueron rechazadas por Lenin en diciembre y que en el último Congreso Extraordinario del PSOE para ese tema, abril del año 21, se imponen, ganan las posiciones de Pablo Iglesias, de Prieto, de Largo Caballero, de mantener al PSOE dentro del movimiento obrero reformista, completamente desprestigiado después de la carnicería que supuso la Guerra Mundial para la clase obrera europea, derivado del apoyo de los partidos socialdemócratas a los gobiernos burgueses. Se produce aquel último Congreso Extraordinario del PSOE y ahí se da la segunda escisión del Partido Socialista, que da lugar al Partido Comunista Obrero Español, que por orden de la Internacional Comunista se fusiona con el primer partido comunista creado en España por las Juventudes Socialistas el año 20 y dan lugar al PC el 14 de noviembre del año 21. Por eso recientemente se ha celebrado el 14 de noviembre el día de la conmemoración del centenario del Partido Comunista de España. Dolores fue fundadora del partido en Vizcaya, no tuvo ningún protagonismo a nivel nacional, aunque la propaganda del PC dirá evidentemente que fue una de las artífices de la fundación, pero ella, y no le quita ningún mérito, fue constructora del partido en Vizcaya, una de las pocas provincias donde el PC arraigó con fuerza en su origen. La agrupación comunista de Bilbao tenía 500 militantes, dirigían los comunistas los sindicatos minero y metalúrgico. Viene la dictadura de Primo de Rivera, la represión, un tiempo muy amargo para Dolores, porque entre el año 16 y el año 28 alumbró a sus 6 hijos, tuvo un parto de trillizas en julio del año 23, en medio de una huelga general de la minería en Vizcaya y en condiciones muy difíciles, y perdió a 4 hijas, a sus hijas Amagoya, Azucena, Eva y Esther, murieron tempranamente. Dolores lo contó, muchos habéis leído El único camino y recordaréis las circunstancias dramáticas de aquel drama familiar, ¿no? Eso marcó mucho el discurso político de Pasionaria. Una profesora asturiana, María José Capellín, habla de la maternidad trágica de Dolores y de cómo influye en lo que fue después la elaboración de su discurso político público. Dolores, en los años 20, es una ama de casa. Cultiva patatas y lechugas en el huerto de la casa de Musquiz, donde vivían, cuida de sus hijos Rubén y Amaya, le lleva la comida a Julián a la mina y participa de tareas de propaganda del Partido Comunista y de apoyo a las huelgas y acciones recurrentes de los comunistas en Vizcaya. Pero tiene una singularidad. Por haber estado en la escuela hasta los 15 años y haber aprobado la instrucción primaria con la calificación de sobresaliente, y porque tuvo una maestra, doña Antonia Izar, que le transmitió la pasión por la lectura, ella fue capaz, ya con 22 años, de escribir artículos en la prensa obrera. En la Semana Santa del año 18, en el periódico El Minero Vizcaíno, del que lamentablemente no se conserva ni un solo ejemplar, Dolores publica su primer artículo, titulado La hipocresía religiosa. Y por ser en Semana Santa, elige un seudónimo, que es el que estampará su nombre en la historia, el seudónimo de Pasionaria.
para que las relaciones con sus padres y sus hermanos mayores, que habían desaprobado el matrimonio con Julián, no se enfriaran más al descubrir que Dolores también era socialista en aquel momento y partidaria y activista del movimiento obrero. La segunda encrucijada en la vida de Pasionaria es después del matrimonio con Julián, cuando el año 31, después de proclamarse la República, en el momento en que ella participa por primera vez en mítines comunistas en Vizcaya y es candidata a las Cortes Constituyentes del año 31 por el Partido Comunista, en septiembre de aquel año el PC le pide que se traslade a Madrid. Ella ya era miembro del Comité Central del Partido desde marzo del año 30 y va a Madrid a trabajar en la redacción de Mundo Obrero, periódico del PC que tenía el proyecto de convertirse en diario, proyecto que no se cumplió hasta enero del 36, por diferentes motivos. Llega a Madrid sola, pasa de vivir en un pueblo de Vizcaya pequeño a vivir en una ciudad como Madrid, en aquel momento 1 millón de habitantes, y nada más llegar le detiene la Guardia Civil por unos hechos acaecidos en Vizcaya, en los que ella había protegido a unos camaradas del Partido Comunista. Pasa casi 15 meses en prisión, casi de manera ininterrumpida, y sale en libertad en enero del año 33, nada más y nada menos que cuando Hitler toma el poder en Alemania y decreta la ilegalización y la persecución y la represión de los partidos obreros, los más importantes de Europa, el Partido Socialdemócrata y el DKP, el Partido Comunista Alemán. A través de los discursos y los artículos de Pasionaria que cito en el libro, podemos seguir la lenta evolución de un partido comunista que en el año 31 tenía no más de 1000 militantes en todo el país, que recibió a la Segunda República con la consigna de abajo la República burguesa, viva la República de los Soviets, esa evolución lenta, mucho más lenta de lo que dijo en el año 60 la historia oficial del PC, hacia los llamamientos a la creación de un frente antifascista. Hay ya discursos de Dolores y del PC del año 33 que apuntan en esa dirección y en el caso de Pasionaria, como muy bien decía Marga, ella tuvo el acierto el año 34, en julio, de crear el llamado Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, que el año 36 se transformó en la agrupación de mujeres antifascistas, que en la guerra fue la gran organización de las mujeres republicanas junto con mujeres libres del movimiento libertario y que en la zona de Valencia, Alicante, el año 36, 37, 38, fue una gran organización de masas de las mujeres en toda esta zona en el contexto de la guerra. Lo singular de ese Comité Nacional es que no solo están las comunistas, no solo está Matilde Landa, Irene Falcón, Dolores, Encarnación Fuyola, Lina Odena, también están mujeres de los partidos republicanos burgueses y mujeres socialistas. Ahí se va prefigurando lo que será el Frente Popular, que se crea, como sabéis, en enero del año 36, que gana las elecciones en febrero y que lleva a Dolores y a otros 16 militantes del PC a las Cortes de la República. Se constituyen en marzo del 36 y Dolores en aquel momento ya es una gran dirigente política de talla nacional. Aparece en la prensa de manera recurrente, no solo en la comunista, incluso aparece ya en la prensa internacional. Hay reportajes de revistas francesas de enero del 36 que hablan de Pasionaria. Dolores fue diputada, como todos, durante 4 meses hasta que viene el golpe contra la República y la guerra, ¿verdad?, en circunstancias, digamos, normales. Ella tuvo un discurso muy importante en las Cortes de la República el 16 de junio del año 36, el famoso debate por el que la extrema derecha sigue acusando ya a Dolores de haber amenazado de muerte a José Calvo Sotelo, una falsedad absoluta que explico en el libro, como han explicado otros historiadores. Pero lo singular de ese debate y de lo que no se habla, porque se habla siempre de lo que acabo de decir, es que Dolores le correspondió aquella tarde en la carrera de San Jerónimo rebatir el discurso nada más y nada menos que de José María Gil Robles, el líder de la CEDA. Y lo hizo con un discurso brillante de una mujer que fue capaz de forjarse a sí misma de manera autodidacta como dirigente político, con un discurso que fue aplaudido por todos los diputados del Frente Popular y al día siguiente reproducido por la prensa republicana, por el diario del Partido Socialista en tercera página, gran discurso de nuestra camarada Pasionaria allí en las Cortes y publicado por el PC como folleto. Es un discurso que podéis leer en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Es muy interesante leerlo en el contexto aquel, junio del 36, la conspiración de los monárquicos en connivencia con los fascistas italianos en marcha,
y la preparación del golpe militar que estalla el 17 de julio del 36, como decía, y que por el apoyo de las potencias fascistas a los sublevados y sobre todo a Franco, se transforma en esa guerra civil que todos recordamos, que duró casi 3 años, guerra en la que Pasionaria, principalmente en los primeros meses, tuvo una actividad incesante, como todos los dirigentes del Frente Popular. Subía todas las semanas en aquel verano del 36 a la Sierra de Madrid a arengar a los milicianos a que resistieran frente a un ejército profesional que fue incapaz de pasar hacia Madrid por Somosierra y Guadarrama, y sobre todo el momento impresionante de la defensa de Madrid, octubre-noviembre del 36, cuando los corresponsales llegados a España, los corresponsales de la prensa internacional, cuentan en sus periódicos que Madrid está a punto de caer porque el ejército de Franco está ya en Moncloa, está en la Ciudad Universitaria, está en Carabanchel, y el heroísmo de los milicianos, la lealtad de los oficiales leales a la República, el genio militar del entonces coronel Vicente Rojo, de Miaja, y la campaña formidable de agitación y propaganda del Partido Comunista con la consigna del no pasarán, llamando a crear fortificaciones, trincheras, a salvar Madrid, consiguen que en aquellas semanas decisivas, también por la llegada de la ayuda soviética y de los brigadistas internacionales, que Madrid se salve. Y allí está Pasionaria protagonizando mítines en el cine Monumental, mítines impresionantes en el cine Capitol, como ella decía, en la primera ciudad bombardeada masivamente desde el aire en la historia. Venir a celebrar un mitin al cine de la calle Atocha era algo impresionante, ¿no? En aquellas circunstancias dramáticas y épicas al mismo tiempo. Madrid resiste y Dolores llega a Valencia a finales de noviembre del 36. Llega para el funeral de Hans Beiler, uno de los primeros brigadistas caídos, y se instala. Dolores estará en Valencia gran parte del año 37, yendo a los frentes, a Madrid también, a Guadalajara. Aquí el Partido Comunista tuvo un pleno muy importante en marzo del año 37 en el Conservatorio de Música, como hablamos. Ese partido, que tenía 1000 militantes en el año 31, alcanza en noviembre del año 37 en la zona republicana casi los 400.000 militantes. Fue el partido al que se unieron todo un aluvión de luchadores antifascistas sin carné previamente a la guerra, que llegan al PC porque entienden que es el eje, la columna vertebral de la resistencia republicana. La guerra se extiende, como decía antes, están también los episodios más difíciles, toda la polémica con los anarquistas, con el PUM, contado yo creo que con rigor. Cito discursos en Valencia, uno de Pasionaria de agosto del 37, muy duro contra el PUM, cuando ya el PUM había sido ilegalizado y cuando Nin había sido secuestrado y torturado, sabemos hoy, asesinado y hecho desaparecer. Hay un discurso muy duro de Dolores en agosto del 37, en el marco de en aquel contexto tan difícil, de tantos enfrentamientos en la retaguardia republicana. Y en el año 38, para mí, una de las sorpresas del libro fue cuando descubro por la prensa republicana que el famosísimo y bellísimo texto de Dolores de despedida a las brigadas internacionales, que siempre nos han contado y muchos hemos repetido que fue un discurso en el desfile de despedida a las brigadas en Barcelona, pues no fue un discurso. La prensa del día siguiente, comunista, socialista, republicana, relata aquel desfile donde estaba Negrín, donde estaba Azaña y donde no hubo ningún discurso. Y Dolores, en la despedida de las brigadas, no tuvo ningún protagonismo especial. El protagonismo fue, como correspondía, del presidente don Juan Negrín, que es quien anuncia ante la Sociedad de Naciones en septiembre la retirada de los brigadistas, y Dolores, ese texto que todos recordamos, Hasta pronto hermanos, tan hermoso, fue un texto escrito que fue publicado por primera vez por el Partido Comunista francés en noviembre del 38 en un folleto en 3 idiomas, folleto que no se conserva en ninguna biblioteca española y yo, por lo que sé, está en Zúrich, en Londres, en Nueva York, en bibliotecas de estas ciudades. Y la versión más antigua que yo he logrado localizar es una revista del Partido Comunista francés que está digitalizada de febrero del año 39. Pero curiosamente es un discurso que no se publicó ni siquiera en Mundo Obrero ni en Frente Rojo, el otro gran periódico del PC en la guerra. Dedico 6 páginas del libro a una investigación que fue un verdadero sufrimiento para mí en plena pandemia, en pleno confinamiento, porque fue una gran sorpresa descubrir eso y argumentarlo.
La guerra acaba de la peor de las maneras posibles, con el golpe de Estado contra Negrín de marzo del 39, que dejará un reguero de disputas fratricidas en el exilio, y Dolores sale de España el 6 de marzo del 39, como también el general Antonio Cordón, que también llega a Orán y que en sus memorias cuenta que él llega a Orán y a los pocos minutos llega Dolores en avioneta, en el libro Memorias de un artillero, que les recomiendo, la versión más reciente con estudio preliminar del profesor Ángel Viñas. Llega a Orán y llegará a Moscú, pasando por Francia, en abril del año 39. Viene el debate dentro del partido acerca de las causas de la derrota, debate ordenado por Stalin y la Internacional. Viene la Guerra Mundial a partir de septiembre, en la que, por supuesto, el Partido Comunista de España apoya las posiciones soviéticas, posiciones difíciles, algunas de ellas de explicar desde el día de hoy. Y para el Partido Comunista de España y para Dolores, la Guerra Mundial cambia con la invasión soviética, la invasión alemana de la Unión Soviética, la invasión nazi, el 22 de junio del año 41. Aquel domingo Dolores estaba en las afueras de Moscú y conocen por radio lo que había sucedido, aquella formidable, aquella terrible maquinaria de guerra nazi que invade la Unión Soviética y que llega a las puertas de Moscú en octubre. Moscú es evacuado y Dolores, llevada en tren con otros miles de personas y dirigentes comunistas a los Urales, a la ciudad de Ufa, donde se instalan los micrófonos de la radio pirenaica, creada en julio del 41 por orden de la Internacional, para emitir, como otras emisoras, hacia los países sometidos por regímenes fascistas. Y el papel de Dolores en la Guerra Mundial fue básicamente leer discursos por las radios soviéticas y por la pirenaica. Se conservan centenares, si no miles de páginas mecanografiadas y escritas a mano por Dolores con sus intervenciones por radio en la Guerra Mundial, guerra que para ella le supuso la gran tragedia de su vida adulta, la muerte de su hijo Rubén con 22 años, teniente del Ejército Rojo en los primeros combates de la batalla de Stalingrado. Acaba la Guerra Mundial el año 45 y Dolores llega a Francia en abril de aquel año con la esperanza compartida por todo el exilio republicano de que, como no podía ser, era lo lógico, la derrota de Hitler y Mussolini llevaría aparejado la caída de la dictadura franquista en España, pero como sabemos, después de un tiempo de esperanzas derivado de las declaraciones en Naciones Unidas de condena al franquismo, la declaración de Potsdam, declaraciones solo retóricas, esa esperanza acaba cuando estalla la Guerra Fría. A partir del año 47 se rompen los gobiernos de coalición antifascista en Europa Occidental y, a pesar de aquellos mítines y de aquella combatividad del exilio republicano y comunista en Francia, bueno, pues la dictadura se alarga, como sabemos, durante 30 años más. Dolores se enferma gravemente el año 49, vuelve a la Unión Soviética para ser atendida en un sanatorio. Su vida estuvo durante muchos meses realmente al borde de la muerte. Se conservan telegramas de los dirigentes del PC desde Moscú a Francia que hablan de la gravedad de su estado de salud. Vienen también, algo muy duro de contar en el libro, porque, como bien decía Marga, el libro no esconde ni oculta nada. Vienen los últimos procesos del estalinismo en Europa del Este y cómo eso afectan a personas incluso tan próximas a Dolores como Irene Falcón, y cómo eso repercute en el clima en el que trabajaba la dirección del PC en el exilio en la Unión Soviética. Muere Stalin en el año 53 y en el año 56 el informe de Khrushchev en el 20 Congreso del PQS es un terremoto para los comunistas del mundo que conocen una parte de la realidad de lo que había sucedido en la Unión Soviética durante el estalinismo. Y aquel año 56, bueno, Dolores fue la primera dirigente del PC que leyó aquel discurso, se lo llevaron a su departamento en Moscú, y ella contó el año 68, en una reunión del Comité Central del PC, que leer aquel documento para ella había sido, dijo, caérseme los palos del sombrajo. Lo explico, en el libro está el párrafo donde ella lo explica con sus propias palabras de manera muy gráfica. Y en aquel año 56, en el marco también de la coexistencia pacífica en la Guerra Fría, el PC lanza la política de reconciliación nacional que permitirá que en los años 60 el Partido Comunista de España sea el partido del antifranquismo, el partido que tuvo la capacidad de tender la mano a todos aquellos españoles y españolas que quisieran luchar por la democracia y por la reconciliación nacional sin preguntarles dónde estuvieron entre el año 36 y el año 39.
un partido con miles de fusilados y con centenares de presos políticos condenados a decenas de años de cárcel, se empeñó en aquella política que permitió, como todos sabemos, pues la construcción y la estructuración de comisiones obreras, el nacimiento del movimiento estudiantil en las universidades como esta, como recordábamos con Marga, y todo un ascenso de las luchas por la democracia en España a partir de los años 60, década en la que Pasionaria ya no es la secretaria general del PC, lo es Carrillo desde diciembre del 59, Dolores es la presidenta del partido y su voz llega a España siempre de la mano de la radio pirenaica. Cuando las huelgas de Asturias, cuando el fusilamiento de Julián Grimau, cuando había un hecho importante en España de la resistencia antifascista, ahí estaba la voz de Dolores alentando y acompañando esas luchas. Cada vez su papel es más simbólico dentro del PC. La política del partido, la dije, Carrillo es de París, ella vive en Moscú, pero tuvo un papel importante en dos momentos. El debate con Semprún y Claudín el año 64, como decía muy bien Teresa, un debate fundamental, apasionante. Enrique Juliana habla también en su libro fantástico sobre Aquí no hemos venido a estudiar, y en el libro yo sobre todo cito la intervención de Dolores, porque ella hace un recorrido larguísimo en respuesta a Claudín por la historia del PC y contó en aquella intervención muchas cosas muy interesantes sobre la política comunista, por ejemplo, en la Segunda República o incluso en la guerra. Y el otro momento importante en los 60 es con la invasión de Checoslovaquia. Pasionaria, que vivía en Moscú, que disfrutaba de los privilegios de la élite soviética, tuvo la capacidad, junto con la dirección del PC, desde el primer momento, incluso se lo habían anticipado a los soviéticos en el verano del 68, que si invadían Checoslovaquia para acabar con la primavera de Praga, el PC se iba a desmarcar de ese hecho y iba a por primera vez, rechazar una acción de los dirigentes soviéticos, como así fue. La invasión se da el día 22 de agosto y al día siguiente el PC comunica en Moscú a los dirigentes soviéticos que van a hacer pública una declaración de condena, que Pasionaria fue muy firme, puesto que mantuvo esa posición también en el año 69, incluso los dirigentes soviéticos, Brezhnev, por ejemplo, apeló a Dolores, a la memoria de su hijo Rubén, héroe de la Unión Soviética, y Dolores se mantuvo firme con el argumento, entre otros, de que el Partido Comunista de España no tendría credibilidad dentro de España para llamar a la lucha por la democracia si en el año 68 aceptaba una cosa como la que había pasado en Checoslovaquia, que acaba con uno de los procesos que mayores esperanzas habían puesto en la democratización de aquellos regímenes. Están los mítines de los años 70, el mítin del año 71 que hemos visto al principio en París, impresionante, que todavía vemos la fuerza de Dolores con 76 años, el mítin de Ginebra, que habla muy bien de esas cualidades que Teresa nombraba de Dolores. Voy acabando. En el año 74, el Partido del Trabajo Suizo invita al PC a hacer un mítin para la inmigración en Ginebra. Llegan Carrillo y llegan Dolores a Suiza, y cuando llegan conocen que las autoridades suizas les prohíben hablar en el mitin. Entonces graban la intervención, el discurso lo graban en unas cintas y lo emiten por la megafonía. Pero en un momento del mitin, ante más de 15.000 personas, Dolores, que está en la tribuna, se acerca al micrófono y dice: nos han prohibido hablar, pero no nos han prohibido cantar. Y se arrancó a cantar a capela una canción de aquellas que aprendió de niña en Gallarta, una canción proletaria muy, muy bonita que la cantó ella sola. Muere Franco en el año 75, como sabemos, y Dolores en Moscú pugna porque le den pronto el pasaporte para volver a España. El gran anhelo de su vida era volver a una España democrática, y ella, ya con 80 años, tenía el temor que tenían tantos exiliados a morir lejos de la tierra que les vio nacer. Ese era el gran anhelo y ella lo pudo cumplir por fin un mes después de la legalización del PC, el 13 de mayo del año 77, cuando, como recordamos todos, baja de la escalera del avión en Barajas, y esa es una de las imágenes de la transición, como es también una de las estampas de la transición, Dolores en las Cortes con Alberti o Dolores saludando al presidente Adolfo Suárez. No tuvo ninguna intervención en su último periodo como diputada, entre el año 77 y 79, pero su sola presencia en el Congreso de los Diputados, la única diputada de la República que volvió a ser elegida el año 77, ya decía cosas que no hacía falta expresar con palabras. En los años 80 yo destaco sobre todo
la inteligencia de Dolores de no involucrarse en aquellas peleas tan terribles del Partido Comunista, fratricidas, que llevaron a escisiones y a episodios muy dolorosos que yo conocí por el relato de mi padre, militante entonces en Alicante y en Novelda, y que, bueno, pues casi se llevan por delante la historia de un partido que había sido tan importante en la historia de España. Y Dolores en aquel momento llamó siempre a militar en el Partido Comunista, llamó a las comunistas y a los comunistas a militar en las filas del partido, a cuidar el partido, le dio tiempo incluso a saludar por escrito la formación de Izquierda Unida del año 86, y yo creo que también, que yendo un poquito más allá de mi papel de historiador, Pasionaria, como también Marcos Ana o Pepe Díaz, estarían hoy orgullosas de su partido, que está un partido vivo, que acaba de conmemorar su centenario, con una gran cantidad de actos por toda España, un partido presente en Izquierda Unida, en Unidas Podemos, con influencia en las instituciones y hoy también, después de 80 años, en el Gobierno de España, intentando llevar adelante las medidas más progresistas y de protección de los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Gràcies, Mario, una vez más. Tenim un quart d'hora, 20 minuts, per a si voleu intervindre algunes de les persones que esteu ahí. Pues, Mario, vas a poder coger el tren con tranquil·litat. Bé, acabem. Gràcies, Javier, gràcies, Marga, gràcies, Teresa, i sobretot gràcies a Mario. El llibre és altament recomanable, ja hem parlat les 4 persones de la taula sobre el llibre i és altament recomanable, de debò. És un llibre que, com deia Marga al principi, no és només les llums de Passionària les que compta, sinó també les ombres, però és un llibre que en algun moment de la seva trajectòria és commovedor i a vegades rabiosament commovedor. Per això la recomanació per part meua és absoluta, inclús per a la gent que troba en el seu relat desacords. Bé, donar-vos les gràcies. Com vos dic, aquesta és la 5a i última activitat relacionada amb la memòria democràtica i antifeixista. I ara l'única cosa que queda, com Mario encara té una miqueta de temps, per assignar els llibres que prèviament heu comprat. Moltes gràcies.